Buenos días y feliz domingo, amigos. Están escuchando el programa Hablando de Inmigración con la abogada Carolina Antonini, que la tenemos nuevamente con nosotros y es un placer saludarla, abogada. Muy buenos días. Buenos días, Gina. Encantada de estar aquí contigo otro domingo para hablar acerca de nuestro tema favorito, inmigración. Así es, y tanto que está pasando en inmigración en este momento. Buenas noticias, malas noticias, noticias a la mitad, abogada, hay tanto. Muchas cosas nuevas. Vamos a mencionar, por supuesto, que como todo el mundo sabe, la Corte Suprema oyó argumento en el caso de la acción diferida para padres de ciudadanos, el DAPA. Estamos en espera de la decisión de la Corte Suprema, la cual puede decidir si se abre el programa o no se abre. Si la Corte Suprema determina que se abre el programa, entonces Inmigración va a hacer una serie de instrucciones para ver cuándo se puede comenzar a hacer las aplicaciones y va a cubrir a un grupo de gente grandísimo, incluyendo personas que ya tienen orden de deportación con tal de que todavía estén en los Estados Unidos. Si la Corte Suprema decide no abrirlo, eso no significa que el DAPA muere, porque el DAPA continúa en su litigación en el Quinto Circuito. Sí. Entonces, la otra cosa, Gina, es que si el DAPA abre, va a importar mucho qué pasa en las elecciones presidenciales. Como te puedes imaginar, cerró la candidatura el señor Cruz y el señor Kasich. Esto deja claramente la candidatura del Trump contra Clinton para las elecciones presidenciales. Si gana la Clinton, por supuesto, vamos a tener una continuación del DAPA. Vamos a tener una expansión del DACA, ya que ella es una persona que está muy agresivamente a favor del DACA. Y ella ha hablado en sus propuestas de no solamente expandir los beneficios a los de DACA, sino también hacer un programa especial para los padres de DACA, lo cual es muy importante porque la acción deferida para padres de ciudadanos cubre a las personas que tienen ciudadanos, hijos, pero a lo mejor no cubre, hay padres que tienen hijos en DACA, pero no tienen hijos ciudadanos. Sí. Entonces, esos padres se quedan fuera, lo cual es un poquito ridículo, porque si tú le estás dando permiso a sus hijos para que se queden a estudiar... Pero no los padres. Exacto, estás deportando a los padres, entonces ahí hay un problema. Entonces, si gana la Clinton y tenemos la Corte Suprema a favor del DAPA, creo que vamos a tener por lo menos 4 años donde va a haber mucha acción presidencial como este tipo de acción presidencial y me siento muy optimista por eso. Nosotros también nos sentimos bien optimistas, abogada, pero hay que decirle a la gente también que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí sabemos que tenemos que prepararnos desde ya. No esperar hasta el último minuto, después andar buscando los papeles que se necesitan, hacer una cita con usted, abogada, cuando ya está más ocupada. El tiempo es ahora mismo, no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que podemos prepararnos desde ya. Claro, ya yo tengo en mi oficina una lista de personas listas para comenzar. Perfecto. El DAPA si abre. Sí. Son personas que ya tuvieron consulta conmigo, que ya hablamos, que ya determinamos que son buenos candidatos y van a ser las primeras personas que inmediatamente procesamos en cuanto es posible. Entonces, vengan a una consulta. Mi teléfono es 404-523-8141, 404-523-8141. Vamos a hablar acerca de qué beneficios pueden tener. Y yo creo que te he dicho previamente, Gina, que me da mucha risa que las personas vienen para acá a una consulta con la esperanza de que a lo mejor los pueda poner en la lista del DAPA o de la DACA extendida, y después de consultarme resulta ser que tenían estas otras opciones. Y ni siquiera se habían dado cuenta. No tenían ni la menor idea. Algunas veces pasa eso. Hay otras veces que tenemos consultas tristes donde le tenemos que decir a las personas a lo que no califica o lo imposible que pueda ser su caso. Pero en fin de cuentas, el que se prepara gana. Así mismo, abogada. Y bueno, la buena noticia también que pensábamos que la Corte Suprema ni siquiera le iba a importar este tipo de caso. Sí, y tú sabes, esto en realidad la Corte Suprema está interesada en esto no porque es un caso de inmigrantes, porque la Corte Suprema en realidad no se preocupa por ese tipo de cosa. La Corte Suprema está interesada en esto porque esto es una pelea entre el presidente y los gobernadores de ciertos estados. Y es una pelea para determinar si los gobernadores pueden utilizar la Corte Suprema para parar al presidente
o si los gobernadores tienen que hacer otra cosa. También hay preguntas de lo que es proceso administrativo federal. Entonces, es posible que si la Suprema dice que no va a abrir el programa, la Corte Suprema no está diciendo nada acerca si quiere o no quiere inmigrantes. Lo que está hablando es acerca del procedimiento y la ley. Bueno, y esa es una gran esperanza para nosotros, abogada. Esperemos que muy pronto recibamos buenas noticias, pero también quisiera que el día de hoy habláramos acerca o termináramos el segundo programa acerca de los residentes de los Estados Unidos. ¿Qué pueden hacer, qué no pueden hacer, por qué pueden perder su residencia? ¿Qué le parece? Sí, si te acuerdas, la última vez estábamos hablando acerca de una variedad de cosas que un residente podía hacer. Por ejemplo, cuánto tiempo se podía quedar fuera del país. ¿Qué pasaba si viajaba con un niño que no le perteneciera? Ese tipo de cosas y cómo le pudiera afectar en un futuro. Entonces, yo creo que tenemos otros temas que hablar acerca de eso, ¿verdad? Bueno, y estuvimos hablando acerca de los residentes que pueden tener problemas al regresar de un viaje, que eso fue una pregunta bastante buena, abogada. Claro, porque muchos residentes piensan que porque son residentes permanentes no van a tener problemas entrando. Entonces, si te acuerdas, la última vez habíamos hablado de una variedad de cosas acerca del residente viajar, como por ejemplo, ¿qué pasa si el residente se queda mucho tiempo fuera? Y el hecho de que el quedarse mucho tiempo fuera puede causar la pérdida de la residencia por abandono. También puede causar la denegación de una ciudadanía, de una naturalización, también porque no tiene el tiempo de residencia aquí. Hablamos acerca de qué tipo de cosas puede traer el residente a los Estados Unidos que le pueden causar problemas. Hablamos, por ejemplo, del dinero, de que hay un monto específico de $10,000, el cual, si tú no lo declaras, puede causarte la pérdida de tu residencia porque es una falla penal. Hablamos acerca de materiales que tú puedes traer, documentos que tú puedes traer, ese tipo de cosas que puede afectar. Entonces vamos a continuar nuestra conversación acerca de básicamente lo que sería el residente en el aeropuerto, ¿verdad? Así es. Bueno, y abogada, y es que hay muchas personas y mencionamos esto la vez pasada acerca de lo que dice en la tarjeta, residente permanente. Entonces muchas personas piensan que porque dice residente permanente quiere decir que ya la hicieron y aquí están toda la vida sin que pase ningún problema, casi al nivel del ciudadano, excepto que no pueden votar. Correcto. Y tú sabes, este es el asunto. La residencia permanente es como una membresía. Tú eres miembro de este club por vida, al menos de que tú rompas una de las leyes del club. Y eso es lo que los residentes permanentes tienen que tener en mente, de que hay ciertas reglas para poder participar en el club. Y si, por ejemplo, te vas del club y no regresas por mucho tiempo, te pueden botar del club. Qué bien lo puso. Si haces cosas que son contra la membresía, te pueden botar del club. Claro, no te votan inmediatamente, tú tienes derechos a procedimiento, pero hay que tener esto en mente porque es muy importante. Únicamente cuando uno es ciudadano, uno es miembro del club permanente donde no se pueden deshacer de uno. Al menos, Gina, de que uno haya obtenido su ciudadanía por fraude. Y si tú mentiste para obtener tu residencia, tu ciudadanía, el gobierno puede quitarte la ciudadanía, regresarte a residente permanente y después botarte del club. ¡Wow! Increíble. Esto es importante saberlo. Bueno, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini. Abogada, ¿qué pasa si uno acompaña a un hijo ciudadano de una persona que vive aquí ilegalmente? Qué bueno que me haces esas preguntas porque esto ocurre a cada rato. Y cada vez que tengo a alguien en mi oficina que lo ha hecho, me espanto. Porque al igual que muchas personas que lo han hecho, a quienes no le han pasado nada, yo he tenido en los 20 y algo años que llevo haciendo esto, muchos clientes que perdieron su residencia o su visa exactamente por eso. Y déjame explicarte por qué. Cuando una persona se pone de acuerdo a acompañar a los hijos de una persona que vive aquí ilegalmente y llevárselos o traérselos, el gobierno americano puede acusar a esa persona de ayudar, asistir a la persona que viva aquí ilegalmente. El ayudar a una persona a vivir aquí ilegalmente, o sea, transportarlos. Vamos a decir, por ejemplo, estas son otras cosas que el residente puede hacer que son relacionados. Te llama tu hermano de la frontera y te dice, epa Juan, ya pasé, venga a buscarme a la frontera. ¿Ok? O tu primo, tú vas para México
tú manejas con el carro por la frontera porque tú eres residente y del otro lado te está esperando tu tío, tu primo que se pasó mojado. Esas son ayudar a personas a entrar o a permanecer ilegalmente en este país. Entonces, hay muchas otras cosas que la persona puede hacer que técnicamente el gobierno pudiera perseguir, como por ejemplo, si manejas a una persona ilegalmente que está aquí ilegal al trabajo, ese tipo de cosas. Pero ese tipo de cosas no tiene mucha guardería del gobierno porque es imposible perseguir a todas estas personas. Pero en el aeropuerto tienes a los oficiales, a los agentes de inmigración, quienes sí están a cargo de este tipo de ofensa. Entonces, si tú eres residente permanente y tú decides, bueno, yo voy a traer los hijos de mi prima que está aquí ilegalmente, después de que visitaron a su abuelita en México, tú tienes el peligro de que al regresar te pregunten, ¿estos niños no son tuyos? Tú tienes permiso para tenerlos. Y tú puedes decirle, sí, aquí está la hoja de la mamá dándome permiso, lo cual es evidencia perfecta contra ti Claro. de que te trajiste a niños de una persona ilegal. Wow. Y puedes entonces encarar cargos de haber ayudado a una persona a entrar ilegalmente. Y déjame explicarte el problema con esto, Gina. Pueden haber dos tipos de cargos. Civiles, donde te ponen en proceso de deportación para quitarte la residencia por ayudar a personas a entrar, etcétera, ilegalmente. O te pueden poner cargos penales federales, donde te pueden arrestar, poner en corte y puedes, si eres encontrada culpable, encarar una sentencia de cárcel, una multa, porque es una ofensa penal federal. Entonces, desafortunadamente, muchas personas piden ayuda de sus vecinos, de sus pastores, de sus amistades, que por favor le traigan a sus hijos o lleven a sus hijos a visitar a sus abuelos. No le puedo recomendar que haga eso. Si tú eres ciudadano y quieres hacerlo y te quieres arriesgar a que a lo mejor te pongan un cargo penal, a lo mejor no, bien. Pero si tú eres residente permanente, no es un asunto simplemente de que vas a pagar una multa o que vas a encarar un proceso penal. Es un asunto donde tú probablemente van a perseguir tu residencia y no tus cargos penales. Wow, muy bien. Bueno, es el programa Hablando de Inmigración con la abogada Carolina Antonini esta mañana tomándose su cafecito como siempre y hablándonos de cosas bien interesantes. Abogada, una persona residente que cruza la frontera, vamos a decir en carro, y que dice que es ciudadana. Sí, eso es un problema inmenso. El darte a pasar como ciudadana falsamente para cruzar la frontera o para recibir cualquier beneficio del gobierno, cualquier beneficio migratorio, para recibir una licencia de alcohol para poder abrir tu negocio. Para recibir un trabajo en una compañía, un trabajo en el gobierno, un préstamo educativo del gobierno federal, para cualquier propósito gubernamental. Si tú te haces pasar falsamente como ciudadana, tú puedes ser deportada. Eso aplica no solamente a residentes, aplica a personas que están aquí ilegalmente. Pero vamos a hablar de los residentes que de pronto se le olvidó, por ejemplo, el pasaporte, vamos a decirlo así, y dice, hey, me lo voy a pasar por ciudadana. ¿Qué pasa? O sea, ¿automáticamente es deportada? No, la persona es puesta en proceso de deportación, donde le ponen cargos de fraude de entrada, y la persona entonces tiene que defenderse del fraude, y el fraude de darse falsamente como ciudadana es muy difícil. Déjenme darles otra opción. De nuevo, el darse falsamente como ciudadano es un problema inmenso. No lo hagan. Vamos a decir que tú eres residente y estás en México y te vas a regresar, ¿verdad? Y de repente te diste cuenta, perdí la residencia. Sí. Okay. No te montes en el carro y digas soy ciudadana para que te dejen entrar. Al contrario, primero, si tienes a un consulado cerca de ti, ve al consulado, explícale lo que pasó y ellos te pueden dar un permiso de viaje para que tú entres sin ningún problema y recuperes tu residencia aquí. Pero vamos a decir que perdiste el documento en camino a la frontera, ¿verdad? Cuando tú llegues a la frontera, tú le dices al oficial, yo soy residente permanente, pero acabo de perder el documento. Porque ellos pueden tomarte huellas, ellos pueden chequear en su sistema.
lo peor que va a pasar es que te van a dar una multa, pero no pierdes tu residencia, no te pones en proceso de deportación, no has mentido a inmigración, no has cometido un crimen federal, no has cometido una infracción migratoria la cual te hace que te tiren del club. Y lo mismo, me imagino que es lo mismo igual en un aeropuerto, ¿verdad? Rápidamente mencionarles lo que pasó, porque puede pasar, abogada. Correcto, es mucho mejor hablar con el oficial, explicarle que se te perdió el documento y tú eres residente, porque obviamente ellos tienen la habilidad de chequear el sistema y verificar que tú eres esa persona. Y de nuevo, a lo mejor te dan una multa, pero una multa es mucho mejor que una deportación. Claro que sí. Abogada, ¿cuál es su número de teléfono para cualquier caso de inmigración que quieran tratar con usted? Claro, es el 404-523-8141, 404-523-8141, y tenemos las oficinas en la Buford Highway, enfrente del edificio de la Asociación Latinoamericana. Unas oficinas todo un piso completo, abogada. Sí, hermosas. Que está están muy bien, ¿verdad? Particularmente sí. Después de que mis otras oficinas eran tan apretadas. Oiga, y el estacionamiento también, así que no tiene ningún problema. Sí. Está bien cerquita de todo, del 85, bien fácil de llegar. El estacionamiento es gratis, hay espacio. Entonces, sí, este es un lugar mucho mejor para mis clientes y pues yo estoy encantada de tener un poquito de espacio. Hay poquito de espacio, abogada. Es más, hasta puedo poner mi oficina aquí con usted de tan grande que están. Así que vengan con la abogada Carolina Antonini, la mejor abogada de inmigración aquí en Atlanta. Estamos hablando acerca de los residentes y cuéntenos qué tipo de crímenes pueden causar problema al entrar a los residentes, abogada. Ok, esa es otra maravillosa pregunta porque me da la oportunidad de decirle a toda persona que me oye, si tú eres residente permanente, no importa si eres residente permanente desde hace un día o desde hace 100 años, y tú has sido arrestado por un crimen, no importa si tú piensas que es un crimen menor, con la excepción de citaciones de tránsito, sí. ¿Ok? No luz roja, no me importa. Pero si has sido arrestado por DUI o has sido arrestado por cualquier otra razón, tú no debes viajar sin primero hablar conmigo o una persona como yo. Déjame decirlo de nuevo, no puedes viajar. Y te voy a decir que hay residentes que están oyéndome ahorita mismo y están diciendo, ay, esa loca no sabe de lo que está hablando, porque ya yo llevo 30 años viajando y no me ha pasado nada. Tú sabes, sí. Hay gente que me está diciendo eso. Cada pavo le llega su día, ¿ok? Y mientras el pavo no le llega su día, se ríe del otro pavo, sí. ¿Verdad? Pero cuando le llegue el Thanksgiving a ese pavo, ¿quién va a llorar? Claro. Y esta es la realidad. La inmigración no puede con todo el volumen que tiene. Y entonces hay residentes que han viajado con sus récords penales y han entrado miles de veces y no le ha pasado nada. Y no le pasa nada, y no le pasa nada, y no le pasa nada hasta que le pasa. Y cuando le pasan están en mi oficina. Y este es el problema. Tú tienes que saber cuáles son las consecuencias del viaje antes de viajar. Por una razón un poquito complicada, voy a tratar de simplificarlo. Las leyes que le tocan a una persona que es residente y está dentro de los Estados Unidos están en una sección del libro de inmigración. Las leyes que le tocan a una persona que viajó y quiere entrar, así sea un residente, están en otra sección del libro. Algunas veces el residente que ha cometido crímenes califica para perdones, pero no bajo la otra. Entonces, si tú viajas y depende del crimen que tú tengas, al regresar, tú puedes ser puesto en proceso de deportación y no poder pedir perdón, cuando si no hubieras viajado, hubieras podido ser puesto en proceso de deportación y pedir perdón. Entonces, diferentes crímenes aplican diferentes secciones y si viajas o no viajas, importa porque determina si tú calificas o no calificas para un perdón o si el crimen te va a ser deportable o no. Muy bien. ¿La violencia doméstica es uno de esos crímenes o no se considera Entonces, crimen? sí, la violencia doméstica es un crimen muy serio y si ustedes tienen violencia doméstica, tienen que hablar conmigo antes de viajar. Entonces, la violencia doméstica es un crimen que te va a afectar, así lo hayas hecho, así viajes o no viajes.
Y la diferencia entre viajar y no viajar es si vas a ser elegible para una fianza, es si vas a ser elegible para un perdón. También la violencia doméstica que ocurrió antes de 1996 va a tener consecuencias más livianas que una violencia doméstica que ocurrió después de 1996. Entonces, estas son las cosas que tienen que considerar. Déjame darte otro ejemplo. Vamos a decir que tú eres residente y tú tienes una convicción por simple posesión de marihuana menos de 1 onza. Y tú estás en los Estados Unidos. ¿Ok? Y decides, bueno, voy a viajar. Y tú viajas. Esa posesión de marihuana, si no hubieras viajado, no te hace deportable. Has podido haber hecho tu ciudadanía y quitarte el mono de encima, el mono de inmigración de encima, ¿verdad? ¿Eso no afecta para hacerse ciudadano? Simple posesión de marihuana para un residente, si han pasado 5 años con el récord limpio, puedes hacerte ciudadano. Pero este mismo residente viaja y entra, ese simple posesión de marihuana menos de 1 onza lo hace deportable. Y entonces la persona tiene que ir enfrente de un juez, puede ser detenida, a lo mejor no califica para fianza, si es un arriving alien, tiene que pedir perdón y si no gana su caso, es deportado. Entonces, los crímenes son, vamos a decir, el DUI, la violencia doméstica. Para las personas que nos están escuchando, a lo mejor pueden decir, bueno, yo no tengo ninguno de esos, puedo viajar. ¿Qué otra cosa, pueden ser para estar segurísimas? Mil cosas. Por ejemplo, algunos robos de tienda, robos de recibir cosas, algunos pueden causarte problemas, otros no. Obstrucción al policía. Vamos a decir, déjame darte otro ejemplo, vamos a decir que te arrestan por DUI porque estás borracho. El DUI no te va a afectar porque eres residente y estás aquí. Pero por estar borracho, te le paraste al policía, ¿verdad? Y el policía te puso el cargo de obstrucción. ¿Ok? Y te dio 12 meses de cárcel, pero para servir en probatoria, que es una sentencia estándar en Georgia. Esa obstrucción, para propósitos de inmigración, es una felonía. Si inmigración te detiene, no te tiene que soltar confianza. No eres elegible para la cancelación de deportación de residentes porque es una felonía agravada. Entonces, una persona que tiene un DUI y una obstrucción que me viene a ver, me dice, no, yo nada más tengo un DUI, y cuando veo el papel y veo que tiene una obstrucción, digo, el DUI no es tu problema, la obstrucción es. Y esto es importante porque en un caso como ese, es muy simple ir a la corte penal y pedir que la obstrucción sea clarificada, para que la persona entonces ni el DUI ni la obstrucción lo moleste. Pero si esa persona no ha hablado conmigo y no sabe, y viaja y regresa, o aplica para la ciudadanía con un cargo de obstrucción de una felonía agravada, sin saber que lo es porque en el papel dice que es un crimen menor, entonces esa persona puede perder su residencia. Entonces, para resumir, si una persona tuvo cualquier problema que piensa que puede ser un problema, ¿verdad? Porque uno sabe lo que hace. Puede decir, bueno, a lo mejor, si se siente como en duda, es mejor antes de salir venir con usted. Déjame decirte que es más corta la lista de las cosas que no te van a afectar que la lista que sí te van a afectar. Muy bien. Cualquier cosa que tiene que ver con droga, cualquier cosa que tiene que ver con fraude, escribiste un cheque malo, utilizaste... Sí, fuiste, porque esta es la realidad. Los cheques escritos, que son escritos que son regresados por el banco porque no tenías dinero, por ejemplo. En realidad eso es un fraude, porque tú escribiste un instrumento diciendo que le ibas a pagar a la persona $30 y en realidad no había $30. Eso es considerado un fraude. Lo bueno es que en el estado de Georgia, antes de que eso se convierta en un crimen, te dan oportunidad de pagarlo, de hacer esto y de hacer lo otro. Los casos que llegan a la corte son un poquito más extremos. Pero entonces, cualquier cosa que tiene que ver con fraude, cualquier cosa que tiene que ver con correrle a la policía, obstrucción de la policía, violencia contra la policía, cualquier cosa que tiene que ver con robo, cualquier cosa que tenga que ver con violencia, prostitución, cualquier cosa que tenga relación a la prostitución, cualquier cosa que tiene que ver con juegos ilícitos, sobornos, abusos de cualquier tipo, abandono de niños también puede ser un problema. Si tú no pagas tu mantenimiento de niños. Estos son determinaciones que se tienen que hacer individualmente. El resultado es determinado por los hechos que son individuales en cada caso. Claro. Bueno, y si ya detienen a un residente, ¿qué hacen con él? Entonces, si a ti te detienen en el aeropuerto
entrando, porque tú tienes un crimen. El oficial tiene 3 opciones. 1, dejarte pasar sin darte ningún problema. 2, darte una carta diciendo que te tienes que presentar a una de las oficinas de ellos en X día, traer tu récord penal para que ellos determinen qué hacen contigo. Eso se llama una inspección deferida. O sea, no te voy a inspeccionar hoy, voy a deferir mi inspección para después. O 3, pueden detenerte. Y tú puedes ser detenido en el aeropuerto, puedes ser detenido después de una inspección deferida o puedes ser detenido después de eso. Particularmente si tú eres residente y estás entrando, te pueden detener. Y esto es lo importante. Si tú eres residente permanente y tú estás entrando y te ponen cargos como una persona que está entrando, lo que se llama un arriving alien, tú no tienes derecho a una fianza, ¿ok? Y esta es otra razón estratégica por la cual si tú eres residente, tú quieres hablar con un abogado, porque tú quieres saber cuáles son los riesgos de que te paren. Si te paren, cuáles son los riesgos de que te detengan. ¿Cuál es la posibilidad de que tú puedas salir con fianza o si no eres elegible para fianza? Y si tienes perdón o no. Entonces, si no viajas y te detienen, algunas veces no eres elegible para fianza porque tu crimen es calificado como una felonía agravada, por ejemplo, y eres sujeto a las leyes de detención mandatorias, pero por lo menos puedes pelear si tienes fianza o no. Si tú eres lo que se llama un arriving alien, una persona que está entrando, tú no eres técnicamente elegible para la fianza. Entonces tienes que pedir que te suelten de otras maneras, las cuales no requieren un reviso judicial. Muy bien. Bueno, pues este ha sido un programa muy interesante, abogada, estos 2 programas, porque yo la verdad he aprendido muchísimo acerca de la residencia. Nunca me imaginé que a una persona y después de tantos años le pueden quitar la residencia. Y entonces, sí, me alegra que me has hecho estas preguntas porque es muy importante que un residente entienda de que la residencia permanente no es permanente si uno viola las regulaciones que hacen que uno pueda obtenerla. Bueno, hemos hablado acerca de todo lo que le puede pasar a un residente y cómo puede perder la residencia, pero también hay una buena noticia para las personas residentes que se han portado bien, que han esperado con ansias esos años para poderse hacer ciudadanos, abogada. Y no solamente las personas que se han portado bien, porque tú sabes que yo me especializo un poquito en las personas que se han portado mal. Medio mal. Medio mal. También las personas que se han portado mal tienen que considerar la ciudadanía, porque yo tengo muchos clientes a quienes aplicamos para la ciudadanía específicamente sabiendo de que iban a tener que pedir un perdón, el juez iba a tener que perdonarlos para poder hacerse ciudadanos. Claro. Esta es la buena noticia. Si tú puedes pelear la ciudadanía y calificas para la ciudadanía, tú puedes entonces cambiar tu residencia permanente a la membresía de verdad permanente, de por siempre, que es la ciudadanía. Claro. Y con la ciudadanía tienes protección, puedes pedir a tus familiares, puedes votar, puedes recibir trabajos en gobierno federal que tú no podías recibir como residente. Hay muchos beneficios al ser ciudadano. De nuevo, hay veces cuando inmigración busca denaturalizar, quitarle la ciudadanía a una persona cuando la persona cometió fraude. Fuera de eso, si tú te haces ciudadano hoy y el día que te dieron la ciudadanía, te mudas para México y decides voy a vivir en México el resto de mi vida, tú vas contigo tu ciudadanía y eres ciudadano americano por vida. Y si después de haber estado en México 30 años decidiste, no me gusta México, me regreso, ese pasaporte americano te deja entrar. O sea, la membresía es permanente. No importa si te quedaste fuera 6 meses, no importa si te quedaste fuera 6 años, no importa si te quedaste fuera 60 años. Abogada, se nos termina el tiempo. Muchas gracias nuevamente. Por favor, denos su número de teléfono para las personas que nos están escuchando en este momento y quieren finalmente hacer su cita con usted. Claro que sí. Para una cita de consulta, 404-523-8141, 404-523-8141. Puedes visitarme en persona. Podemos tener la cita por teléfono, como puedas. Con mucho gusto te atendemos para hablar acerca de tu caso migratorio. Así es, fue el programa Hablando de Inmigración.